Hola. Buen día, amados hermanos. La gracia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros en este día, especialmente en estos momentos que su palabra va a ser expuesta. Vamos a disponer en primer lugar nuestro corazón elevando una plegaria a nuestro Creador, invocando su nombre para pedir que sea Él disponiendo nuestro corazón y guiando mis palabras. Amado Señor, humilde y reverentemente nos ponemos ante ti en esta mañana, reconociendo que no somos nada si tú no nos sostienes, si tú no nos das la vida. Fuimos hechos del polvo de la tierra y tú soplaste en nuestra nariz aliento de vida. Existimos porque tú nos has dado la existencia. Dependemos de ti. En consecuencia, nos acercamos a ti en esa humildad y en esa reverencia, para rogarte, Señor, que dispongas nuestro corazón y nuestra mente, que seas tú quitando las distracciones y permitiendo que nuestra mente y todo nuestro ser se concentre en recibir el mensaje de tu gloriosa palabra. No venimos a divertirnos, venimos a estar en tu presencia, en santa comunión contigo. Venimos a ser edificados, venimos a fortalecer nuestra fe, venimos a adorarte, venimos a reconocer tu grandeza, tu poder y tu majestad. Venimos a reconocer que solo tu palabra es la norma de fe y conducta que guía nuestras vidas. En consecuencia, te ruego que al ser expuesta, rompas los corazones de piedra, los prejuicios, la incredulidad, mi Señor, el orgullo y la altivez que embarga el corazón de muchas personas. Padre, y permite que tu palabra traiga salvación, arrepentimiento en los que no te conocen, para que vengan a la cruz de Cristo y sus pecados sean perdonados y lavados, porque solo en ti hay salvación. Tú decidiste salvar a los pecadores por la locura de la predicación, dice tu palabra. Por eso te pido, Dios, que no mires mis pecados y que me uses para predicar lo que es recto y justo delante de tus ojos. Que tomes mis pensamientos y mis palabras y que lo que yo enseñe y diga sea conforme a lo que está revelado y tu Santo Espíritu sea obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí sentados como los que de pronto pueden estar escuchando esta predicación por los medios electrónicos, la internet o la radio. Escucha, Señor, este ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan. Estamos considerando el capítulo 6. El día de hoy meditaremos en los versículos 30 al 36, así que abran sus Biblias en el capítulo 6 de San Juan, por favor. Y tengan su Biblia abierta allí. Hermanos, desde que el hombre ha existido, siempre ha buscado una medicina, un elixir, un alimento o cualquier cosa para nutrirnos, evitar envejecer, evitar enfermar y evitar morir. La gente anda buscando el elixir de la eterna juventud, de la vida eterna. Esa fue la meta de los muchos alquimistas en la antigüedad, tanto en la China como en Egipto, en Arabia, en la India y en Europa.
buscando el elixir de la eterna juventud, el elixir de la vida. Pero la triste realidad, querida iglesia, es que hasta el momento no se ha podido encontrar tal elixir, tal medicina, tal alimento. La gente nace, se envejece, se deteriora, enferma y sigue muriendo. Esa es la realidad que vemos y que no podemos omitir. La Biblia nos enseña en el Salmo 90, versículo 10, que la edad de los hombres son 70 años y en los más robustos 80, pero que con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan esos años y volamos, nos morimos. Amados hermanos, la verdad es que la muerte no vino a los hombres y no vino al mundo como un suceso natural del ciclo biológico de la vida, donde el hombre nace, crece, se reproduce y muere. No, la muerte vino al mundo por el veredicto legal de condenación de Dios sobre todos los hombres. Y esto debido al pecado de incredulidad y desobediencia de Adán como cabeza federal o representativa de toda la humanidad. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, el Señor le dijo a Adán las siguientes palabras: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre comió junto con su mujer, y se cumplió el veredicto de su sentencia legal sobre Adán y sobre toda su descendencia, y por eso enfermamos y morimos. El pasaje, amados hermanos, que nos ocupa el día de hoy, nos revela de manera sorprendente la comida o el pan que nos da vida eterna, que tanto deseamos nosotros los seres humanos, pero que muchos rechazan y la desprecian. El pasaje de hoy nos revela cuál es el elixir de la vida, y no de cualquier vida, sino de la vida eterna y perfecta con Dios. Yo quiero entonces, hermanos, invitarles a leer Juan 6, versículos 30 al 36, que es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Juan 6, versículos 30 al 36. ¿Están todos ubicaditos allí? Tienen que estar ubicados en sus Biblias. La Biblia es la palabra de Dios, es la herramienta, es la espada del Espíritu, del creyente. ¿Qué dice Juan 6, 30 al 36? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Este pues será el pasaje, amados hermanos, en el cual hoy vamos a meditar por la gracia de Dios. La predicación para el día de hoy lleva por título: el pan de vida. El pan de vida. Para un mejor entendimiento y explicación, el pasaje lo dividiremos en 4 puntos o encabezados. El primer punto lleva por título: una demanda de credenciales, versículos 30 al 31. El segundo punto lleva por título: una aclaración teológica, versículos 32 al 33.
El tercer punto lleva por título una petición de perezosos, versículo 34. Y el cuarto punto, una declaración sin precedentes, versículos 35 y 36. Repito el bosquejo. Una demanda de credenciales, versículos 30 al 31. Una aclaración teológica, versículos 32 al 33. Una petición de perezosos, versículo 34. Una declaración sin precedentes, versículos 35 al 36. Habiendo aclarado cómo vamos a estudiar este pasaje, entonces veamos nuestro primer encabezado. Una demanda de credenciales, versículos 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ante la pregunta de los judíos al Señor en el versículo 28, en el versículo anterior, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús, recordemos, que le respondió en el verso 29, que la obra de Dios era que creyeran en el que Dios había enviado, es decir, que creyeran en Él como el Mesías. Esa era la obra de Dios, creer en Cristo, el cual había sido enviado por Dios como el Mesías. A lo cual ellos respondieron en los versículos 30 al 31. ¿Qué dice el versículo 30 y 31? Le dijeron entonces: ¿qué pues señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces lo que vemos aquí es que le exigen que haga una señal como el Mesías enviado, como Moisés hizo en el desierto para que pudieran creerle. En otras palabras, le demandan o le exigen credenciales que lo acrediten como lo que dice ser para poder creer en Él. Amados que me escuchan, es algo inaudito y sorprendente que la gente que había visto al Señor el día anterior obrar el maravilloso milagro de la multiplicación de 5 panes y 2 peces, alimentando a más de 12,000 personas a la vez, ahora le exigieran que haga una señal del cielo para poder creerle. No les bastaba este milagro de la multiplicación como prueba de que Él era el Mesías enviado. Ellos querían ver más y más, querían ver más señales, y les citan las Escrituras haciendo mención al hecho histórico milagroso de la alimentación del pueblo de Israel en el desierto con el maná que descendió del cielo por 40 años. Le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Esta multitud conocía las Escrituras. Le citaron el Salmo 78, vayan conmigo allá sin perder Juan. Salmo 78, versículos 24 al 25. Vean lo que le citan. Salmo 78, 24 al 25. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ellos le citan la Escritura y le exigen que haga una señal como la que hizo Moisés, el profeta de Dios en la antigüedad. Esta petición tan necia mostró su torpeza y su incredulidad egocéntrica de esta gente, ilustrando la ceguera espiritual que devora a los religiosos no redimidos. ¿Escucharon? Religiosos no redimidos.
Lamentablemente en los templos hay religiosos, pero no redimidos. No todos los que se sientan en un templo son convertidos, son realmente hijos de Dios. Aquí vemos que hay incredulidad egocéntrica. Ellos solo pensaban en ellos. Esto muestra su ceguera espiritual, que devora a estos religiosos que, conociendo la Escritura, tenían frente a sus ojos al Mesías prometido y lo habían visto hacer señales y no creían en él. Ellos siempre querían ver más y más y nunca se saciaban. Bien dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y así es el hombre. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La gente quiere más y más y más. No se conformaron con Cristo. No se conformaron con las señales que Él mostraba. Querían más y querían más. Esta demanda de señales de los judíos al Señor, aunque nos parezca ilógico y de poca trascendencia, también evidencia la corrupción del corazón del hombre caído. El Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39, las siguientes palabras, y yo quiero que busquen ese texto conmigo. Mateo 12, 38 al 39. Vean lo que dice el Señor. Mateo 12, 38 al 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, de los religiosos no redimidos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Amén. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, y al tercer día resucitará. Es la señal que debemos creer, la más contundente y clara, que tú y yo hoy en este tiempo debemos tener clara. Y usted debe estar cimentado en esa verdad histórica de que Cristo murió y resucitó, venciendo la muerte, el pecado y a Satanás. Pero como les dije, hermanos, la demanda de señales, lo que evidencia es la corrupción del hombre caído. ¿Qué dice Cristo? La generación mala y adúltera demanda señal. Así que, ¿cómo era esta gente que le estaba pidiendo señal a Cristo si Él ya había hecho un milagro grandioso? Mala y adúltera. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros demandamos milagros, demandamos señales. Es como evidencia de un corazón corrupto que no se conforma con el milagro y la señal más grandiosa que Cristo mostró a la gente y que está registrado en las Sagradas Escrituras: su muerte y su resurrección. Por eso, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 23, Pablo escribió lo siguiente. 1 Corintios 1, 22 al 23. Porque los judíos piden señales. ¿Qué pedían los judíos? Señales. Y los griegos buscaban sabiduría, o buscan sabiduría. Mas nosotros, escuchen bien, diferente a los que piden señales y buscan sabiduría humana, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cristo ha sido tropezadero para el pueblo judío. Hasta el día de hoy muchos lo rechazan y no han creído en Él como el Mesías prometido, y lo niegan.
Y los gentiles no creen que a través de una cruz un hombre haya podido redimir a la humanidad de sus pecados. Para ellos eso es locura, porque en el corazón del hombre está el humanismo. El hombre cree que él se puede redimir a sí mismo por sus buenas obras y por actuar de manera correcta y justa. Pero la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, hermanos, al observar esto, no tenemos motivos para sorprendernos de la incredulidad de la gente el día de hoy. Los judíos tenían abundantes señales, evidencias y pruebas de Jesús como el Mesías prometido. Tenían ojos y no podían ver. Estaban cegados por su incredulidad y sus prejuicios religiosos, y a la vez por su orgullo y su arrogancia. De la misma forma, muchos religiosos de nuestro tiempo tienen abundantes pruebas de la maldad de su corazón y de la necesidad de Cristo como el único medio de salvación. Pero siguen confiando, adorando y rezando a sus ídolos de yeso que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Bien dice el sabio y dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quienes rechazan la verdad expuesta de la palabra de Dios tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad nunca está satisfecha. No importa cuánta evidencia tenga, la incredulidad la rechaza. Miren al pueblo de Israel. Vieron cómo Dios obró prodigios, milagros y señales. Dividió el mar en dos, hizo llover granizo sobre Egipto, hizo miles de maravillas. Y aún así, en el momento creían y después se rebelaban contra Moisés y querían regresar a Egipto. De hecho, por su incredulidad, la gran mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto y no pasaron a la tierra prometida. Miren en los tiempos de Jesús las evidencias claras y contundentes de Cristo como el Mesías, pero aún así decidieron tratarlo como un criminal y llevarlo injustamente y juzgarlo en la cruz, matándolo al santo Hijo de Dios. No importa las evidencias más grandes que un incrédulo tenga ante sus ojos, cuando se rechaza el mensaje de la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Tenemos que creer el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la norma de nuestra fe y conducta que debe guiar nuestros pasos hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Cuando el rico estaba en el infierno y vio a Lázaro en el seno de Abraham, le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique que hay un verdadero infierno, que hay juicio después de la muerte y no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, es decir, a la palabra de Dios, porque en ese entonces todavía no estaba el Nuevo Testamento. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo: no, pero si alguno se levantare entre los muertos, enviarás a Lázaro para que les hablara. Le dice el Señor: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oyen la palabra de Dios y creen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Notan la importancia de la palabra de Dios? Por más evidencias que tengan ante sus ojos, si no creen lo que está escrito, que es inspirado por el Espíritu Santo, no van a poder superar su incredulidad y su dureza de corazón.
La alimentación milagrosa del Señor a la gran multitud el día anterior era prueba suficiente de que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos lo que realmente querían era pan por 40 años. Según las demandas y visión teológica de estos judíos, Jesús, en comparación con Moisés, habría hecho mucho menos que Moisés. Jesús les alimentó una vez con pan y 5 peces. Pero Moisés les alimentó 40 años. O sea, Moisés hizo más que Jesús. Esa era la visión de ellos. Jesús les dio pan común, pan y peces. Pero Moisés les dio pan del cielo. Jesús alimentó a unos 12,000. Moisés a toda una nación entera, a más de 600,000 personas y por 40 años. Así que Jesús no cumplía con esas expectativas. Entonces, por esta razón, ellos no creían en Él y no le seguían, no se convertían en sus seguidores. Y esto nos lleva al segundo encabezado: una aclaración teológica. Esa era la visión que ellos tenían. Jesús no cumplía con sus expectativas, no tenía las credenciales de Moisés. Eso nos lleva al segundo encabezado: una aclaración teológica. Juan 6:32 al 33. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor les dice: de cierto os digo, ante las exigencias de sus credenciales y ante la visión teológica que ellos tenían, les dice: de cierto os digo. Esta es una expresión muy usada por el Señor que indica que lo que Él va a decir es una verdad incuestionable. Él les dice: no os dio Moisés el pan del cielo, caballeros. Esto parece indicar que ellos atribuían el milagro del maná en el desierto a Moisés. Esto nos da a entender que estos judíos tenían una percepción teológica equivocada. En consecuencia, el Señor les corrige diciéndoles enfáticamente: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Moisés simplemente fue un instrumento humano, no el autor de ese milagro prolongado. Fue Dios el autor. Y en segundo lugar, Jesús les aclara su error teológico que estaba centrado en el hombre y en lo material, y les dice: su Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Fue mi Padre Celestial el que les dio el verdadero pan del cielo y no Moisés, como ellos pensaban y como ellos anhelaban tener uno igual a Moisés frente a ellos. Y para cimentar mucho más su corrección teológica, les dice: porque el verdadero pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él se está insinuando con estas palabras que Él es ese pan. En otras palabras, les está diciendo que ha descendido un pan que es superior al maná que comieron los israelitas en el desierto, porque es un pan que da vida al mundo. Es decir, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El maná solo alivió el hambre de 12 tribus de Israel, un promedio de 600,000 personas con hombres y familias, mientras que el pan de Dios mencionado por el Señor en este texto era para todo el mundo y proporcionaba vida eterna a cada miembro de la familia de Adán que comiera, ya fuera judío o fuera gentil. En conclusión,
El Señor corrigió su percepción teológica equivocada. Ellos tenían una percepción teológica centrada en el hombre y no en Dios. Querían un Moisés, pero Jesús era superior a Moisés. Tenían una percepción teológica centrada más en lo material que en lo espiritual. Querían pan para sus estómagos, pero Jesús era el pan del cielo que da vida. Tenían una percepción teológica centrada en lo local y no en lo universal. Ellos creían que la salvación y la vida eterna era solo para Israel, pero Cristo había venido a dar vida al mundo, gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Era una percepción local, nada más, pero Cristo les abre el entendimiento y les dice: yo no vine solamente para ustedes, sino para dar vida a todo el mundo. Podemos entender, hermanos, lo importantísimo que es tener una percepción teológica correcta en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya que al tener una percepción teológica equivocada, esto nos llevará a poner la confianza en el hombre y no en Dios, en lo terrenal y no en lo celestial, como le pasó a estos hombres que estaban frente a Jesús por su percepción teológica equivocada. Es importante estudiar las Escrituras para tener una correcta percepción teológica de lo que está escrito y de nuestros conceptos cuando los expresamos a los pecadores, a los hermanos, a la gente que nos escucha. Porque fácilmente podemos enseñar incorrectamente la palabra de Dios o los conceptos de Dios a otro que nos está escuchando. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tenemos que esforzarnos por conocer las Sagradas Escrituras, por estudiarlas, para tener un claro concepto de lo que Dios ha revelado en su palabra. Veamos entonces nuestro tercer encabezado. Una petición de perezosos. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Cuando el Señor les dice que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ellos le dicen de manera enfática: Señor, danos siempre ese pan. Es decir, Señor, provéenos diariamente de este pan material y maravilloso, que no solo sustenta nuestro cuerpo, sino que incluso imparte la vida física. Así no tenemos que trabajar, Señor. Esta es la percepción del perezoso, que tiene una mente centrada en lo terrenal, del que quiere que todo le llegue fácilmente y sin mayor esfuerzo. Por eso el Señor les había reprendido anteriormente cuando les había dicho: ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso también les había dicho: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ya el Señor les había corregido, y el Señor, que conoce todo, sabe cuál es la intención cuando ellos le dicen: Señor, danos siempre ese pan. Ellos querían que el Señor los alimentara fácilmente. Esta petición nos muestra que seguían empeñados en utilizar al Señor para satisfacer sus necesidades físicas. En su torpeza mostraron que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Hay una clara semejanza, queridos hermanos, entre esta petición que estos judíos le hacen al Señor con la petición que hizo la mujer samaritana en Juan 4:14 al 15. Cuando oyó del agua viva que Cristo le podía dar y que le quitaba la sed para siempre, ella le dijo: Señor, dame siempre de esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Es una semejanza muy clara. La diferencia fue su desenlace.
En el caso de la mujer samaritana, fue la primera chispa que el Señor utilizó para confrontarla con su pecado y mostrarle que el marido que tenía no era su marido, y llevarla al arrepentimiento y a confiar en Él como su Salvador. En el caso de los judíos que tenemos delante de nosotros el día de hoy, parece que ellos no entendieron que no se trataba de pan físico y temporal. El deseo de ellos no fue más que el deseo del perezoso, es decir, de utilizar al Señor para beneficiarse como siempre lo habían hecho y saciar así y sin ningún esfuerzo sus necesidades diarias en lo que respecta para llenar sus estómagos. Ellos no entendieron que no se trataba de pan físico, sino que se trataba de un pan espiritual que es superior al pan físico. Fue por eso que Pablo en Romanos 14, versículo 17, corrigió a los romanos y nos corrige también a nosotros, porque muchas veces tenemos esa percepción. En Romanos 14, 17 corrigió a los romanos y a nosotros con estas palabras: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué no es el reino de Dios, hermanos? Comida ni bebida. Es decir, no se trata de cosas materiales. No se trata de cosas para satisfacer nuestras necesidades físicas. El reino de Dios trata de la justicia, de la paz y el gozo en el Espíritu Santo, de cosas intangibles que cambian y transforman al ser humano de dentro hacia afuera. Justicia. La justicia de Cristo tiene que ser implantada en nuestro corazón. Y cuando yo entiendo quién es Cristo y la justicia que Él logró por mí, Él me hace justo ante los ojos de Dios. Cuando yo entiendo que su justicia pagó la deuda de mis pecados, eso va a traer paz a mi corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no solamente paz, sino gozo en el Espíritu Santo. El saber que yo soy un hijo de Dios, que sin merecer nada, Él me redimió por su gracia a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, toda enseñanza debe llevarnos a Cristo. Y recordar siempre esa verdad, porque la tendencia nuestra es a lo material, a lo físico, a lo temporal, a creer que el reino de Dios es comida y bebida. Ahora, aquí el Señor no está diciendo que la comida y la bebida sean malas. Lo que pasa es que nosotros por nuestro pecado invertimos las cosas y ponemos las cosas materiales por encima de las cosas de Dios, y eso no debe ser así. Si yo me ocupo de las cosas de Dios, Él se ocupa de mis necesidades. ¿O fue que Cristo nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura? Y eso lo dijo en el contexto: no os preocupéis por lo que habéis de comer, beber o vestir. Confiemos en el Señor. Pongamos la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Solo Él puede satisfacer la necesidad más profunda del ser humano. Ellos no podían entender que no se trataba de un pan físico, sino que se trataba de una persona, es decir, del que estaba frente a ellos. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto: una declaración sin precedentes. Versículos 35 y 36 del capítulo 6 de Juan. Dice así: Jesús les dijo, cuando ellos le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36. Mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Lo que el Señor declara en este pasaje ante esta cantidad de personas es algo sin precedentes que quedó registrado en las Sagradas Escrituras. Es algo sin precedentes, es decir, algo que ninguna otra persona ha dicho y afirmado de sí misma en la historia de la humanidad. Solo el Señor Jesucristo ha afirmado de sí mismo esta gloriosa verdad. En primer lugar, Él se identifica como el pan de vida eterna. Él dice en el texto: yo soy el pan de vida. Se identifica como el pan de vida eterna. La palabra vida hace referencia a la vida eterna. En segundo lugar, el Señor se presenta como el pan que quita el hambre espiritual para siempre. Él dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y en tercer lugar, se identifica también como el agua que quita la sed espiritual para siempre. Él dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas tres declaraciones hace el Señor de sí mismo en este pasaje. Él es el pan de vida. El que viene a Él nunca tendrá hambre. El que bebe del agua de Él no tendrá sed jamás. Él es el agua que calma la sed espiritual para siempre. Él es el pan que quita el hambre espiritual para siempre. Y Él es el pan de vida. Nuestro Señor quería que esta multitud de judíos que estaban frente a Él y que toda la humanidad de la posteridad, incluyéndonos a nosotros y hasta que Él venga, supiéramos y entendiéramos que Él es el alimento dado por Dios para dar vida espiritual y eterna al alma del hombre pecador. A causa del pecado heredado de Adán, el alma de todo hombre está sin vida espiritual. Dios el Padre dio a Cristo para que Él sea ese pan que da vida al alma muerta en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 4 al 5. Dios es rico en misericordia y con ese gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Por gracia somos salvos, no porque tuviésemos algún mérito, sino porque a Él le plació darnos la vida. Esta metáfora del pan de vida con la que Cristo se compara es supremamente significativa, queridos hermanos, porque nos enseña que así como el pan o el alimento físico es esencial para sustentar la vida de todos los seres humanos, hablo de la vida física, así también Cristo es el pan espiritual esencial que al comerlo da vida eterna al alma, tanto al joven como al viejo, tanto al pobre como al rico, tanto al negro como al blanco, tanto a las personas de cualquier parte del mundo. Por eso Él dice de sí mismo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, yo soy el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida espiritual al hombre pecador. Lo que el pan material es para la vida física, Jesús lo es para la vida espiritual. Sin Él no hay vida eterna. Sin Él no hay comunión con el Padre. Sin Él no hay entrada al reino de los cielos, amados hermanos. El maná que comieron los israelitas por 40 años en el desierto era un símbolo de aquel verdadero pan
que un día descendería del cielo y daría vida eterna al hombre pecador, como dice en Juan 6:51. ¿Qué dice Juan 6:51? Allá adelantico. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, amén. Nos hacemos una pregunta, queridos hermanos. ¿Por qué Cristo es el pan que da vida al hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados? ¿Por qué Cristo? Y no otra cosa, y no otro. La respuesta es porque Él fue el Cordero expiatorio, perfecto, sin mancha y sin contaminación, que con su muerte en la cruz saldó la deuda de nuestros pecados para justificarnos delante de Dios. Solo Él pudo realizar esa labor mediadora y satisfacer la justicia de Dios para presentarnos limpios y sin mancha delante de Él. Fue por eso que cuando Él murió en la cruz dijo en Juan 19:30, consumado es. Noten lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En otras palabras, el Señor le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tetelestai. He acabado lo que tú me encomendaste. Viví la vida perfecta que tú demandas a todo hombre y que ningún hombre puede vivir. Pagué con mi sacrificio el pecado de todos aquellos que creen y confían en mí por tu gracia. He acabado la obra, consumado lo que tú me diste a hacer. Por eso Cristo es el único que puede convertirse en el pan que da vida al hombre. ¿Por qué Cristo es el pan de vida eterna? Por eso, porque Él consumó la obra mediadora entre Dios y los hombres. En consecuencia, solo Jesucristo, en su gracia, amor y poder, las almas destituidas de la gloria de Dios encuentran el perdón de sus pecados y la vida eterna. Solo el Señor Jesucristo satisface las dos necesidades más importantes del alma, el hambre y la sed. Por eso el Señor dice en el verso 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La persona sin Cristo tiene un hambre que solo Cristo puede saciar, hambre espiritual, que solo Cristo puede saciar, y tiene una sed que solo el agua de vida que da Cristo puede calmar y saciar para siempre. Son las necesidades más vitales del alma, el hambre y la sed espiritual. Así como el hambre y la sed son las necesidades más vitales que necesitan ser saciadas para la preservación de la vida física. De igual manera, solo Jesucristo puede satisfacer para siempre el hambre y la sed espiritual que tiene el pecador para tener vida eterna. Jesús dice en el texto, el que a mí viene. ¿Sí notan que así dice? El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué significa venir a Cristo? Nos hacemos esa pregunta. Y esa pregunta hace referencia o significa al movimiento del alma que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el alma ejerza un movimiento para venir al Señor. Cuando un hombre, al escuchar de Cristo y al sentir el peso enorme
y la vergüenza de sus pecados. Entiende que no puede salvarse por sí mismo. En consecuencia, movido por el Espíritu Santo, acude a Cristo, se aferra y confía en Él como su Señor y Salvador. Solo hasta que experimentamos la vergüenza de nuestro pecado y el peso enorme de la culpa de nuestros pecados que nos aplasta y nos consume, hasta ese momento entenderemos la necesidad de un Salvador, Cristo el Señor, como el pan de vida y como el agua de vida que calma esa sed y esa hambre que todo ser humano tiene. Y nuestro pasaje termina diciendo en el versículo 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amados hermanos, esta es la triste y lamentable descripción del corazón de todos los judíos y de la humanidad que no tiene a Cristo, de todos los religiosos no redimidos y de todos aquellos en el mundo entero que no tienen a Cristo. La humanidad tiene un corazón endurecido e incrédulo contra Cristo el Señor. Lo vieron hacer las señales y los prodigios, escucharon su sabiduría y sus maravillosas enseñanzas y no creyeron en Él, sino que endurecieron su corazón, lo rechazaron y lo crucificaron. ¿Qué dice el texto? Por boca del mismo Cristo: mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué pasa? No creéis. Esa es la naturaleza del corazón del hombre sin Dios, incrédula, endurecido. Solo un poder misericordioso y de gracia sobrenatural puede ablandar ese corazón de piedra y hacerle sentir el peso de su pecado y la vergüenza de su pecado, para que entienda que solo hay uno que lo puede salvar y redimir, y que no se puede redimir a sí mismo. Para reflexionar, queridos hermanos, el Espíritu Santo revela claramente por el apóstol Juan en su evangelio, en todo lo que hemos visto desde que comenzamos a estudiar este evangelio, que ha llegado el orden del nuevo pacto y el antiguo pacto ha quedado atrás. ¿Por qué razón? Hay un nuevo y perfecto sacrificio. Juan dijo cuando vio a Cristo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios anteriores no quitaban el pecado del mundo, pero ha llegado un nuevo y perfecto sacrificio, Jesús el Cordero de Dios. Hay un nuevo y verdadero templo. Jesucristo dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Y Él es el templo. Él es la columna y el baluarte de la verdad de la iglesia. Hay un nuevo y verdadero nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una nueva y verdadera agua de vida. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y hay un nuevo y verdadero pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que, hermanos, el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, porque el nuevo pacto es cumplido en Cristo. Por lo anterior podemos entender lo importantísimo, hermanos, vuelvo a repetir, que es tener una percepción teológica correcta, ya que al tener una percepción teológica equivocada, esto nos llevará a poner la confianza en el hombre y no en Dios, en lo terrenal y no en lo celestial. ¿No es verdad que este pasaje nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente es importante en la vida?
¿Qué es lo importante en la vida, hermanos, realmente? ¿Qué? Cristo. Él es el todo. Él es el pan de vida. Él es el agua que calma la sed para siempre. Este pasaje nos lleva a reflexionar en lo que realmente es importante en la vida. A menudo nos enfocamos tanto en adquirir bienes materiales que olvidamos lo que realmente importa y tiene valor en la vida. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Debemos asegurarnos en que nuestros esfuerzos se enfoquen mucho más en trabajar por las cosas que a vida eterna permanecen, encontrar significado y satisfacción en Jesucristo, porque Él es el único que le puede dar significado a nuestra vida, propósito a nuestra existencia. ¿Qué tan importante es Cristo para ti, amado y hermana que me escucha en esta mañana? ¿Qué tan importante es Jesucristo para tu vida? ¿Estás dispuesto a vivir cada día de tu vida comiendo y bebiendo de Él? Unido a Él como la rama está unida al tronco, porque entiendes que si te desprendes del tronco, esa rama morirá. ¿Consideras a Cristo la fuente de la vida y de la sabiduría? ¿Realmente lo amas y estás dispuesto a seguirlo y a dejar todo aquello que se interpone, que distrae, que te aparta de Dios y que solo te lleva a lo temporal y a lo pasajero? Recuerden que Él es el pan y el agua de vida. Cuando venimos a Jesús, amados hermanos, por la gracia de Dios encontramos satisfacción y no necesitamos buscar en ningún otro lugar la satisfacción y el propósito para nuestra existencia. A medida que buscamos a Jesús y seguimos su ejemplo, encontramos significado y propósito de vida, porque solo Él puede dar significado y propósito a nuestra existencia. Eso debemos entenderlo. Pensemos si hemos estado buscando satisfacción en otras cosas, materiales o en otras personas. Recordemos que Jesús es la única fuente verdadera de satisfacción. Persistamos en seguir su ejemplo y sus enseñanzas para encontrar la paz y el sustento verdadero en nuestras vidas. No endurezcamos nuestros corazones, creamos en Él y comamos este pan para que saciemos el alma y vivamos eternamente, porque Él es el elixir de la vida. No, ni lay, ni nada de aquello que venden. Hermanos, Jesús es el pan de vida. Él rejuvenece. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rejuveneces como el águila. El que sacia de bien tu boca. Hermanos, solo Él puede dar verdadera alegría y satisfacción. No lo desprecies. Amén. Coloquémonos de pie. Señor, te doy gracias y bendigo tu santo y tu glorioso nombre, dándote gracias, porque hoy nos muestran nuevamente el único medio, el verdadero pan y la verdadera agua. Muchos dirán, yo ya lo sabía, pastor. Padre, a eso nos has llamado, a predicar tu verdad, a anunciar y a proclamar que solo tú eres el pan de vida. Porque necesitamos vivir realmente en Cristo y vivir para Cristo. Si realmente viviéramos para Cristo, nuestras vidas serían realmente diferentes.
Pero ¿de qué nos sirve decir que conocemos la verdad si no vivimos la verdad? Si no caminamos en tu verdad. Si esa verdad no es parte inherente a nuestra vida diaria. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Lávanos y límpianos de nuestra maldad. Reconocemos que no te servimos ni te seguimos juiciosamente. Que a veces en nuestra vida hay prioridades por encima de las tuyas. Perdónanos, Señor. Reconocemos que damos más crédito muchas veces a nuestro propio intelecto, a nuestras propias ideas y no a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos que a veces mentimos y que no somos esa luz y ese testimonio de vida. Que en nuestro hogar no hay un verdadero ejemplo. Que hay peleas, conflictos, iras, griterías, disensiones. Vientos de divorcio aún. ¿Por qué? Porque Cristo no gobierna el corazón de los cónyuges. Señor, perdónanos, lávanos y límpianos de nuestra maldad y fortalécenos en la fe para que tomados de tu mano caminemos cada día hasta el último día de nuestra existencia contigo, mi Señor. Fortalécenos, Señor, y afirma nuestras convicciones de fe en ti cada día. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre Santo, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, hermanos. Salud.